Listo, ya estamos en vivo. Vamos a esperar un minutito para ver si alguien entra. Voy a checar en el celular si ya estamos aquí. Bueno, pues voy a empezar a saludar. Muy buenas tardes o noches para los que nos estén viendo en vivo y los que nos vean también en retransmisión más adelante. Muchas gracias por estar aquí. Estamos otra vez transmitiendo desde Carpa Roja Shakti Ecatepec en esta serie de charlas en las que nos hemos esforzado por traerles temas diferentes, temas de importancia para mujeres y para hombres también, y que, pues bueno, las invitadas han sido mujeres expertas en el tema y esta sigue siendo la razón de hacer estas charlas, que las expertas vengan y nos platiquen de estos temas para que nosotros, si no tenemos idea o si conocemos muy poquito, nos quede más claro y que de alguna manera llegue a ser una herramienta más adelante de ayuda para cualquier persona, para nosotros o para los demás. Así que muchas gracias a las personas que están en vivo y a los que nos ven también en retransmisión. El día de hoy me encanta mucho y estoy muy contenta de tener a Carla Ramírez con nosotros. Ella es mi amiga, es Moon Sí, Mother, exacto. máster en Reiki, en registros akáshicos, es consteladora familiar y también es creadora de la marca Lab Skin Essence y de Shinso by Carla Ramírez. Entonces, muchas gracias, Carita, por aceptar la invitación para que platiquemos qué onda con las constelaciones familiares que están tan de moda. ¿Cómo estás? Gracias, Nancy. Pues, antes que nada, de verdad estoy muy agradecida por estar contigo nuevamente, ahora en Shakti Carpa Roja. Entonces, pues, gracias por darme la oportunidad de poder comentar o platicar con la gente qué son las constelaciones familiares, porque pues resulta que mucha gente habla de constelaciones, pero a veces no sabemos qué es, de dónde surgen o cómo ocurren, ¿no? Eh, Entonces, si me lo permites, pues voy a platicarte un poco de qué son las Claro, claro, constelaciones. adelante al tema derechito. Muchas gracias, Carla. Mira, las constelaciones familiares son una terapia que tiene su origen o la funda Bert Hellinger. Bert Hellinger es un teólogo y psicoterapeuta alemán. Entonces, él tiene las dos partes, si te das cuenta, psicoterapeuta tiene toda la parte científica y también tiene la parte de teología, ¿no? Entonces, él empieza a hacer estudios y se da a la tarea de ver qué ocurría en los sistemas familiares. Nosotros venimos de un sistema familiar. Entonces, nuestros antecesores son mamá y papá y sus antecesores son los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos y vamos hacia atrás. Normalmente se dice que nosotros somos el reflejo hoy en día de 6 generaciones que nos precedieron, pero en realidad pueden ser muchas más. Puede ser que lo que hoy estás viviendo lo vivió alguien que estuvo 9 generaciones atrás, Pero, 10. Sí, así de, no nada más son 6 para acá, no, puede ser mucho más. Entonces, él dice que nuestro sistema familiar obviamente determina mucho de lo que nosotros vivimos porque existen alianzas y patrones de conducta que se van repitiendo. Entonces, esto ocurre también porque en alguna isla del mundo, las monas, o sea, los changos, hembras, empiezan a lavar la fruta antes de comer. Y en otro lado del mundo, las monas o el mono femenino empieza a hacer lo mismo. Entonces resulta que hay un fenómeno de resonancia a lo largo que demuestra que todos estamos interconectados, ¿no? Entonces, pues si esto ocurre con las especies animales, es claro
que en el humano pues tiene repercusiones. Entonces, entonces empieza a desarrollar esta técnica terapéutica en la que puedes hacer movimientos, se le llaman movimientos sistémicos, para poder ordenar el sistema familiar. Y ahí vamos a hablar un poco de qué es el orden. Ajá. Entonces, cuando nosotros recuperamos el orden en el sistema familiar, muchos de nuestros temas o muchos de nuestros, de lo que nosotros consideramos abundancia, trabajo, amor, de nuestros temas, se empiezan a arreglar. ¿Por qué? Imagínate cuando nosotros tenemos una familia en la que el hijo decide todo por los papás, del tipo de, es que mis papás ya están grandes y entonces ya no saben lo que hacen y entonces ellos deben vivir en un primer piso y ellos deben de comer esto y ellos deben y ellos deben y ellos deben. En realidad los papás dejan de ser los papás y el hijo deja de ser el hijo. Entonces, haz de cuenta que se invirtieron los papeles o los lugares en realidad. El hecho de que el hijo se haga cargo de los papás desordena el sistema familiar, porque entonces Se vuelve los, como papá, ¿no? Sí. ajá, los abuelos dicen, ¿y mis hijos? ¿No? Porque entonces ya está el hijo, el nieto en lugar de los hijos. Entonces, el hecho que se haya estos cambios en el sistema familiar altera todo. Entonces, cuando tú tienes tu sistema ordenado, ocupas bien tu lugar dentro del sistema familiar, en mi caso, de hija, de hermana, yo no tengo hijos, pero en su momento de mamá, pero en orden, entonces estás ordenada, estás en tu buen lugar y entonces las cosas te fluyen bien. En el caso del hijo que yo les estaba diciendo, pues no, está totalmente fuera del lugar y entonces seguramente tiene conflictos en tener pareja, conflictos en tener trabajo, o el dinero no le rinde, o cosas así que se empiezan a mover porque no hay un orden, ¿no? Entonces, estos movimientos sistémicos dentro del árbol genealógico del sistema familiar es lo que se hace dentro de la constelación, es al hijo regresarlo al lugar del hijo y a los papás de los papás. Si te das cuenta, es muy fácil salirnos de nuestro buen lugar. Sí. No, o sea, no es tan complicado, simplemente es un poquito de haces algo y de repente dices chispas, ¿no? Así de, ahora yo estoy dando las órdenes cuando tengo que entender que ellos me las tienen que dar, ¿no? Entonces, es muy fácil, O al es muy revés, o sea, los ¿Mande? papás al revés también, los papás que no son papás y que están siendo amigos de los hijos o hermanos de los Así. hijos. Es exactamente lo mismo, desordenas. Y por ejemplo, hoy en día se da mucho el hecho de que como los papás trabajan, los abuelos se vuelven los papás. Ah, claro. Ent- Entonces, independientemente de que los abuelos cuiden a los hijos, siempre debe haber la jerarquía y el lugar para que no desordenar el sistema familiar. Entonces, pues es muy sencillo, o sea, se ve muy sencillo decir que uno va a mantener el sistema familiar, el orden, pero la verdad es que no. O sea, es muy fácil Oye, salir. ahorita me vino una duda. Cuando los nietos le dicen mamá o papá al abuelo, también están ¿cómo dices? Se me fue. Desordenando, claro, Desordenando. claro. Porque conozco muchos niños que a sus abuelos les dicen mamá y papá, aunque tengan Ya, sus papás. O sea, no, sí, eso totalmente. Volvemos al punto, estás desordenando absoluto. Y claro. eso, y yo no sé si tú has escuchado que a veces las parejas también se dicen así de, ay, papi, ay, mami. Sí, ¿what? No, este mes en las charlas me han caído puras pedradas. Así de, ¿qué? Sí, sí, claro. Sí. Porque en realidad, vamos, no funciona, no aplica, ¿no? O sea, ya sabemos que psicológicamente uno
O sea, eso lo entendemos, pero el hecho de que tú lo llames mami, papi, vamos. No, está como enfermo, pero no lo veo, no lo ve uno así, lo ves hasta normal. Pero si te pones a pensar más allá, pues está cañón. Claro, entonces ve cómo es muy sencillo, de verdad es muy sencillo desordenar, ¿no? Y lo de los nietos es muy fácil, es también hecho. Entonces, eh, ¿para qué te sirven estos movimientos sistémicos? O bueno, ¿a qué vienen todos estos movimientos sistémicos? Por ejemplo, seguramente has escuchado eso de, en mi familia, las mujeres tienden a relacionarse con hombres que las golpean. Mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, y así, ¿no? Te vas para atrás. Esto es porque existen alianzas y las alianzas dentro de las mujeres del sistema familiar es por pertenecer. Entonces, si tú eres, por ejemplo, la bisabuela, tuvo a la abuela, pues la abuela quiere parecerse a la bisabuela y entonces genera esta alianza y entonces se relaciona con hombres que son golpeadores. Y así vas haciendo la cadenita. Hasta que llega, por ejemplo, alguien que te dice, ya, o sea, yo ya no quiero, ya estuvo, ¿no? O, por ejemplo, alguien que tuvo un novio golpeador y dice, hasta aquí, ya, no, no más. Entonces, el hecho de tener estos movimientos sistémicos es poder romper estas alianzas y que nosotros le digamos a las ancestras, supongamos, oye, yo respeto tu historia, entiendo que ustedes se relacionaron con hombres golpeadores, respeto la historia, te veo y te incluyo, pero yo ya no la quiero vivir. ¿Me das permiso de hacerlo diferente? Y entonces así de, todo el mundo podría pensar, ¿y qué tal que me dicen que no? Porque luego me han llegado a preguntar, oye, ¿y si me dicen que no? No, no, la verdad es que no. Por amor, el sistema familiar siempre concede estos permisos. Entonces llega alguien que dice, ya, yo ya no quiero hombres golpeadores en mi vida, entonces quiero hacerlo diferente. Entonces les pides permiso a las ancestras, ellas te lo conceden y entonces tú puedes avanzar. ¿Cómo? Relacionándote con un hombre que no, que no te golpee, pero sin que te deje de faltar el dinero, el trabajo, el amor, todo lo que los papás te dan, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería el de todos los hombres de mi familia son diabéticos. Ajá, por ejemplo, y resulta que las mujeres no son diabéticas, pero los hombres sí. Pues entonces aquí también aplica lo mismo. Es, vas, reconoces a los ancestros y les dices que les pides permiso para hacerlo diferente. Y entonces cuando ellos te conceden este permiso, rompes esa alianza y entonces ellos te dan el permiso de no ser diabético y poder vivir de forma saludable. Entonces, son como esos que nosotros consideramos patrones que se repiten en la familia y que no entendemos de dónde vienen, pues son simplemente alianzas. Ahora, ¿por qué es adecuado hacer estos movimientos de forma ordenada? Porque si, por ejemplo, solamente tú dices, ya estoy harta de relacionarme con hombres golpeadores y yo ya no quiero, es como si tú renegaras y te excluyeras del sistema. Entonces, en lugar de que ocupes tu buen lugar, dices, me voy. Pero Claro. cuando te mueves, ya no tienes nadie que te soporte atrás. Ay, Entonces, el hecho de hacerlo ordenado es lo que te permite que tengas todo el soporte del árbol familiar o del sistema familiar para poder avanzar en tu vida. necesito una constelación, apúntame entonces. Se me olvide. Ok, sí, me están llegando así los mensajes. Entonces pueden ser desde, la gente luego llega y me pregunta, o sea, ¿qué tema puedo constelar, no? Entonces, pues puedes constelar todo, porque en realidad lo que nosotros estamos viviendo es un reflejo de algo que no está fluyendo.
cuando el sistema está ordenado, el orden y el amor fluyen, tu vida fluye. Sí, o sea, puede ser tema de dinero, puede ser tema de pareja, puede ser tema de enfermedad, a Exacto. todo. Todo, todo. Puede ser de todo. Cosas incluso que no nos hemos dado cuenta. O sea, me refiero, bueno, yo sé que tengo un problema con tal tío o con tal abuelo o con X, pero no lo relaciono con mi problema de dinero. Pero si voy a una constelación, seguramente ahí se va a ir relacionando, no sé, es pregunta, para que yo pueda detectar en dónde está el desorden. Sí, de hecho, a ver, las constelaciones tienen algo como muy interesante que es a veces develan secretos. Entonces, por ejemplo, tú no sabes que tu tío, no sé, resulta que empeñó un coche y nunca lo fue pero a lo mejor comprometió el dinero de la familia, ¿no? Y nunca lo recupera y entonces a ti no te fluye el dinero, no fluye el dinero. Al momento de constelar, se puede develar esta situación y entonces se ordena. Entonces, por ejemplo, este bien se le regresa energéticamente a la persona, por ejemplo, al tío, y entonces él puede pasar a las siguientes generaciones el dinero o la abundancia o el hecho de poseer, no sé, cosas así. Pero sí, en las constelaciones a veces se develan dinámicas que uno ni se imagina. Ajá, ajá. O por ejemplo, he visto muchos casos en los que de pronto te salen medios hermanos que uno ni siquiera sabe. Y entonces te llegan y de pronto en la constelación, cuando ordenas, pues nada, hay que tomar. Pues no es tan, o sea, pues imagínate que ese hermano fuera hijo de la otra o del otro, no sé, pues no está reconocido y no está en su lugar y qué chinga. Perdón, se me fue. Qué mala onda. Claro, porque además esa es la otra. Si tú tienes, por ejemplo, hermanos o hijos que no se quedaron en la vida, siempre los debes de ver y reconocer y darles su lugar. Entonces, por ejemplo, yo soy el mayor de 5, estamos en la vida 3, 2 no se quedaron en la vida. Yo soy la menor de 3 y resulta que, y puedes decir, los otros 3, por ejemplo, la menor de 4, los otros 3 no se quedaron en la vida. Entonces, simplemente es a todos reconocerlos. Por eso es que es tan importante cuando las mujeres tienen algún aborto natural o provocado, no importa, aquí no hay juicio, simplemente es ordenarlos. No puedes así de, ay, nadie va a saber nada, porque tus hijos que están en la vida, al final lo resienten. Entonces, en cuanto tú los ordenas, entonces resultó que tu hijo ya no era el mayor, sino era Claro. el tercero o el segundo o el que quieras, ¿no? Entonces, hay que ordenar siempre a las personas. Oye, este tema de constelaciones familiares, entonces, no sé, creo yo, se relaciona también con transgeneracional, con árbol genealógico, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. Van totalmente de la mano porque trabajas con el sistema familiar y no, lo que he escuchado de las otras técnicas que acabas de mencionar es que puedes encontrar también estos patrones por fechas de nacimiento, por síntomas o por nombres, ¿no? Ah, exacto, exacto. Así de que tú dices, ay, pues yo no conozco que haya habido una Carla en mi sistema familiar y de pronto, pues a lo mejor resultaba que no era Carla como tal, pero era un Carlos y entonces Ajá. tiene patrones, algo así es. Sí, Entonces sí, porque está estudié totalmente. un poquito de transgeneracional, no he, no he hecho más por el tema, pero sí tiene que ver también esto, también en pueden tomar tu lugar y también tienes que incluir a los abortos, a los no reconocidos, etcétera, y tratar de acomodar o ver de dónde traes lo que te está pasando. Algo que también es importante es cuando tú excluyes, por ejemplo, el que tú no reconozcas a los no nacidos, los estás excluyendo.
Entonces, el hecho de excluirlos no es bueno, vamos, va por ninguna situación. Esto también suele suceder mucho con las personas que tienen enfermedades mentales. Es muy habitual que, sobre todo antes, el de lo escondían, ¿no? Ajá, ajá, sí, sí, Que claro. nadie sepa. Ajá, ajá. Sí, Y, sí, y, por, claro. e- y a lo mejor, por ejemplo, pasan las generaciones y nadie habla del el primo. Ah, claro. Oye, me pregunta aquí Grace. Dice, ¿los medios hermanos se cuentan aún siendo solo de papá? Sí, a los medios hermanos también se cuentan, se les cuenta, se les incluye y de hecho se tiene así, se reconoce como soy la tercera del matrimonio de mamá y papá, pero soy la quinta de hija de mi papá. Siempre tienes que darle su lugar a los medios hermanos. Guau, está interesante también eso. Y- Sí, porque los medios hermanos al final pues son parte del sistema familiar. Claro. Y el, Bueno, y además, ¿has escuchado luego que a veces con los medios hermanos se llevan muy bien o sea, las personas se llevan muy bien con sus medios hermanos? sí, sí, sí. No, y eso está padre. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿cómo hacen las personas que o sea, en el sistema familiar cuando está la otra o el otro? O sea, ¿ese qué onda? O sea, hay un matrimonio, hay hijos y hay un tercero. Ese tercero se excluye, se integra, dependiendo con quién tenga relación o no, o cómo. A ver, como sabemos, en el momento en que tú generas un vínculo sexual sobre todo, pues existe, ¿no? Si no hay hijos, pues nada más es como, o sea, no lo integra. A ver, si hay una relación de muchos años, y porque ya ves que hay, pero luego hay veces que son años, 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 años. Entonces, claro que la tienes que reconocer, y sobre todo si hay hijos de por medio. Si no, pues nada más es como darle su lugar, porque al final, como todos estos movimientos sistémicos se hacen a nivel alma, las almas se reconocen y entonces las almas saben que ahí está, ¿no? Entonces es como darle su lugar. Y por ejemplo, cuando alguien se relaciona con un divorciado o divorciada, a la anterior pareja se le debe de reconocer como darle su lugar. De hecho, algo que es muy común es que nosotros tendemos a decirle ahora a las parejas el ex, ¿no? O la ex, ajá. Realmente no tendríamos que llamarlos así, ni la ex ni el ex, porque con ex los estás excluyendo. Entonces es la anterior pareja de papá, la anterior pareja de mamá, la anterior pareja de mi hermano, de mi hermana. O sea, es como darles el lugar. Esa es la parte de darles el lugar, Ajá. no excluirlos. ¿Quién es? Bueno, primero, para no irme tan rápido, ¿cómo se hace una constelación? O sea, que nadie ha tomado una constelación. ¿Qué va a llegar a ver o qué va a llegar a ser en una constelación? De manera A ver, física. las, ajá, a ver, las constelaciones las podemos hacer de diferente forma. Una es con personas, entonces se reúne un grupo de personas. La persona que va a constelar, supongamos que tú vienes a constelar conmigo, tú eres el consultante. Ajá. Tú puedes decirle a tu hermana, a tu hermano, oye, ¿me acompañas a la constelación? Sí, pero se pide que las personas o los acompañantes no participen, porque a veces podría no ser del todo objetivo. Entonces, Ajá. se les pide mejor que no participen, pero pueden acompañarte, ¿no? Entonces, se reúne un grupo de personas o de consultantes, supongamos, si son 5 consultantes en el mismo momento, pues entonces, como entre ellos, si entre ellos no se conocen, los otros 4 pueden asistir al que está consultando en el momento. Entonces, lo que se hace es, se abre el campo morfogenético, que es básicamente pedirle permiso a nuestro sistema familiar para ordenar y entonces le preguntas y entonces
se abre el tema. ¿Cuál es el tema? Pues no sé, que mi mamá está muy enferma, ¿no? O tiene insuficiencia renal, el tema. Entonces, el consultante va a elegir a alguien. Esto es como, existen muchas técnicas, cada constelador tiene su técnica, pero en general, entonces, la persona, el consultante va a elegir a alguien de los del círculo, del grupo, que represente a su mamá, a alguien que represente, por ejemplo, la enfermedad renal. Y poco a poco los otros que están asistiendo pueden entrar a apoyar por si necesita alguna otra representación. Y literalmente es simplemente ponerte al servicio del que está consultando o constelando y dejarte sentir. Es impresionante porque de pronto te toca representar a alguien que ni conoces y de pronto uno empieza a adquirir como características, gestos, poses, que uno dice, este no soy yo. Claro, lo único que hace uno es ponerse al servicio y permitir que el alma pueda manifestarse de alguna forma. No tiene nada que ver con mediums ni nada, simplemente es permitir que se manifieste. Y, y entonces de repente, por ejemplo, te pregunta el constelador, ¿cómo te sientes? No, pues nervioso, me duele la cabeza, me siento angustiado. ¿Estás bien ahí? No, pues muévete. Y entonces empieza a ordenar. Y la idea es eso, justo, empezar a ordenar, por ejemplo, ver quién representa la enfermedad, eh, disolver las alianzas. Entonces, eso es lo normal. Esa sería con personas. Otra opción es con muñequitos. Haz de cuenta que hay unos sets que son como Playmobil, ¿no? Entonces está el niño, uno más grande, el papá, el abuelo y así, más grandes, ¿no? De hecho, los sets los venden así, set para Qué constelaciones. bonito. Quiero Sí, tener. a mí me parecen súper bonitos, la verdad. Y entonces resulta que tú escoges de repente, bueno, ese es uno a uno, porque es el terapeuta con el consultante, y sacan los muñecos, y entonces le dicen, escoge a tu mamá y escoge a tu papá. Entonces escoges los muñequitos, y por ejemplo, si escoges a tus hermanos más grandes que a tus papás, pues significa que algo está desordenado. Y entonces para el constelador o el terapeuta, el hecho de los colores, de los tamaños y de cómo los ordenes nos habla o nos da pautas para entender dónde está desordenado todo. Esa sería otra. Y bueno, pues ahora en línea, pues existe la modalidad de hacerlo de forma remota. Eh, Juntas al grupo de forma, cada quien está en su casa, se conectan a una sesión de Zoom y pues es también exacto, nada más es pedirle a alguien que represente o que tome la representación de alguien y que empiece a manifestar cómo se siente. Eso está buenísimo también, porque hacerlo en línea, pues no lo había yo pensado que se pudiera, pero sí, pues igual como Sí. tú y yo ahorita, ¿no? Ajá, exacto. Entonces aquí lo único que se les pide a las personas es que estén al servicio, me refiero a que no tengan interrupciones, nada de que ya me tengo que salir y total que ni acabamos de arreglar. No, 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 es como de verdad estar como dispuesto y disponible para ordenar o, ¿Cuánto o tiempo nos para lleva una constelación? estar en movimiento. A ver, las constelaciones normalmente van de 1 a 2 horas. Okay. Normalmente, ajá, 1 o 2 horas, Ah, está bien. dependiendo de la complejidad. Porque además también a veces en la terapia te das cuenta, o me ha tocado trabajar con personas que traen trabajos de magia, brujería, santería, cosas así, y pues Y eso también ahí sale también se ahí, manifiesta. entonces. Eso también sale. Sí, también, sí, todo eso sale. Por ejemplo, em, no sé, parejas que es que mi esposo me pone el cuerno, ¿no? Pero resulta que el esposo está súper trabajado completa la frase, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Y a Entonces, partir de qué edad, ahí perdona, lo podemos ver también. a partir de qué edad podemos empezar a constelar?
A ver, ¿es genuino o lo ideal es ser mayor de edad para que tengas la conciencia de lo que estás haciendo? Pero también si tu mamá ha constelado y tú has visto, el otro día consteló una chica de 15 años, pero estaba como muy segura de lo que quería constelar. Entonces como que había ido muchas veces a ver las constelaciones de su mamá y esta chica tenía 16 años porque se iba a ir a hacer la prepa al extranjero y quería como constelar antes de, de irse. Wow. Entonces, y algo que es importante que quiero recalcar es, nosotros siempre podemos constelar nuestra línea directa. Por ejemplo, nosotros a nuestros papás y nosotros a nuestros hijos. Pero no puedes andar constelando al mundo. Oh, sí. Y obviamente a la pareja, porque allí el vínculo es directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mamá o papá se enferman, claro que podemos constelar para tratar de ver de dónde viene la enfermedad, el El origen. permiso de ellos. Sí, o sea, les puedes decir, voy a constelar, si les dices, y si ellos son muy escépticos, pues no. Aquí la verdad es que todo se hace en orden, así en el orden divino, y lo que se busca es que fluya el amor, ¿no? Entonces, lo puedes hacer diciéndoles o no diciéndoles. Eh, a tus hijos, si ves que tus hijos andan todos rebeldes, los puedes constelar para saber por qué, o sea, si hay un trasfondo de por qué andan todos enojones, todos rebeldes o Oye, todo. pues sí se vale, o sea, de pronto me sorprende porque, pues yo he constelado justamente contigo y sí se revelan cosas de pronto que como dices nadie sabía, secretos, cosas a veces duras. ¿Y qué tal si le encuentro algo a mi hijo o a mi hija que no me gusta? A eso me atengo, ¿va? A las Sí, claro. consecuencias. Bueno, sí, hay veces que lo que sale de información sorprende y a veces te deja en shock. Eso es una realidad. Pero normalmente, como todo es para recuperar el orden y el flujo del amor, vamos, las constelaciones se llevan. No es como, salvo en algunos casos, bueno, sí me ha tocado personas que están muy enfermas, hijos que van a constelar a los papás cuando ya están muy, muy, muy enfermos. Y entonces es un momento a veces difícil, no siempre, no todos se llevan hasta este límite, pero hay veces en el que de verdad el alma del enfermo ya no quiere Ah, seguir y entonces se le dice al alma así de, ¿qué quieres? ¿La vida o la muerte? ¿No? Y, y entonces el consultante, el hijo, debe entender, y eso en el momento he hecho pausas para explicarle, que la vida, la muerte y el destino son las tres grandes fuerzas en constelaciones familiares con las que uno no puede lidiar, ¿no? ajá, Entonces, que tiene que respetar. Entonces, cuando las almas te dicen, sí me quedo, no me quedo, o ya de verdad ya me quiero ir, es pues aceptarlo, claro, ya. pero también entendiendo que detrás de todo esto es amor, porque no lo quieres ver, no quieres que sufra o no quieres que esté mal, ¿no? Ok. Interesante. Maki nos pregunta, ¿se puede constelar a exparejas? Por ejemplo, cuando ya se tiene un hijo en común, se puede constelar al papá de ese hijo con la mamá. Sí, sí, claro. Y eso ayuda muchísimo porque ayuda a que la pareja anterior, no la expareja, la, pa- la pareja anterior tome su lugar, pero fuera y deje el espacio vacío para que pueda haber una nueva relación. Claro, oye, eso no lo había pensado. Qué lógico es, por supuesto. Tiene que tomar su Ajá, lugar entonces, como anterior pareja para el espacio vacío. claro, para que tú tengas el espacio vacío al lado y pueda llegar alguien. Y simplemente se reconoce la relación, sobre todo de papás, o sea, de si tienen hijos en común, de somos los papás de y nada más. Y ya. Entonces sí,
Eso también ayuda a ordenar. Me preguntan también, bueno, te preguntan, ¿en una constelación se puede saber la causa real de la muerte de alguien? Sí, sí se puede saber, porque ahí, les decía, se develan cosas, entonces puedes saber si hubo un suicidio, si hubo asesinato, si hubo, no sé, una enfermedad, muerte natural. Sí se puede saber. O sea, ahí se devela. Wow, qué fuerte. Déjame ver si tengo otras preguntas, porque como mandé a la otra página también el video y luego se me van. Ok. Gracias, Martín, Gaby Hernández, que están desde Nancy Campos, Espacio Holístico Yuncax. Y nos dice, bueno, Martín García nos saluda, Gaby Hernández también, Shanik Vázquez. Hola, chicas, felicidades por el live. A través de constelaciones se puede romper con la costumbre, tradición o cómo se le puede llamar el que predomina el matriarcado en la familia y que haya una soltera en cada familia. ¿Y quién Sí. tendría que constelar? A ver, si, por ejemplo, ella es la que ya no quiere quedarse soltera, ella puede constelar. Si ella ya identificó ese patrón, ella lo puede hacer porque ya está lista para verlo. Ahora, por ejemplo, mucha gente me pregunta como que cuando llega esa oveja negra, ¿no? Se les llama buscadores, que son realmente esas áreas dentro del sistema familiar que lo que buscan es resolver. Entonces, los que ya hemos pasado por las constelaciones somos buscadores. Entonces sí, ella podría constelar y puede constelar sin problema, porque es simplemente que ella quiere romper la alianza con el sistema familiar para no ser excluida. Ok, o sea, pues sí, es que como es parte de tu linaje, creo yo, lo puedes arreglar, ¿no? O sea, Sí. es parte de tu linaje y si ves algo rarito, pues mejor lo arreglas para que tú o tus hijos también no Eso tengan también es consecuencias. cierto. Cuando tú ordenas, también lo que puedes, los cambios los ves en tu descendencia. O sea, a lo mejor cuando tú has constelado lo viste inmediato o viste algunos cambios en tu hijo, pero si aún no los tienes, los vas a ver porque el orden que recuperas lo reflejan ellos también. Ok, ajá, sí, vas arreglando. Y esta es la típica pregunta, pero la voy a hacer. ¿Con Ajá, cuántas constelaciones se soluciona mi problema? a ver, así de, sí, ya sé, todo el mundo dice, Sí. a ver, yo siempre recomiendo en el primer como movimiento o en la primera constelación que va uno a hacer, es eh, ordenarte respecto a mamá y a papá, porque mamá y papá son nuestro origen. Es como si estuvieras haciendo el primer movimiento de donde debo estar, ¿no? Entonces está el hijo y los papás atrás. Ese sería. Y de ahí ya puedes mover. Hay veces que con un movimiento las cosas se arreglan. Hay veces que mueves las piezas del ajedrez y de pronto dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y empiezas a notar como cambios, pero necesitan como un segundo movimiento para hacer un reajuste, pero a veces en un solo movimiento queda. Entonces, simplemente es dejar que la energía que se mueve en el movimiento sistémico se acomode durante un mes. No se recomienda estar constelando antes de un mes. Ay, qué bueno, qué bueno. O sea, sí vas a ver como ciertos cambios o movimientos después de la constelación, ¿no? Sí, sí, claro. Empiezas a notar, por ejemplo, que no sé, a ver, si vas y constelas tu relación con mamá, pues supongamos, de pronto notas que tu mamá ya no se enoja tanto o Claro, que tu mamá ya no es tan demandante. O sea, empiezas a notar eso. Lo único que uno tiene que ser es receptivo claro, para que está puedas
darte cuenta de esos pequeños detalles y decir, algo se está moviendo. Y también no andar, o sea, en ese mes lo que se le pide al consultante es que no ande contando lo de la constelación. No, Es, sí, es como si estuvieras haciendo un plan. Entonces es como de, deja que el plan se cocine absolutamente y una vez que el plan esté listo, ya, después del mes ya lo puedes contar, pero deja que ese mes no toques el tema, o sea, ni lo platiques y tampoco cuando tú te empieces a pensar así de, ay, ¿por qué mi abuelito decía tal? No, 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 es déjalo, aquí es sin juicio, porque pues simplemente esto es como tenía que ser. claro. Oye, fíjate que a mí las constelaciones, justo por todo lo que estás diciendo, se me hace un tema muy interesante, muy delicado y que tiene que ser tomado con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, creo yo. Se trabaja, como dices, con el sistema familiar, con los ancestros, se trabaja con energía. No sé si la pregunta que voy a hacer es correcta. ¿Cómo sé? Porque lo que dije en un principio, se puso como muy de moda. ¿Cómo sé que a donde voy, pues no corro peligro, que me lo están haciendo bien? No sé, el tema de, yo personalmente, el tema de las constelaciones, a lo mejor solo soy yo. Me gusta como que con pincitas, no con cualquiera, porque he visto así como, ay, te haces constelador familiar en un día, ¿no? Y hoy Ah, es que siento que me jalan los pelos porque digo, no, es que toman pues casos y mucha responsabilidad y mucha información. A lo mejor estoy exagerando, no sé, tú dime. no, la verdad es que, bueno, para la formación para ser constelador es un diplomado, son meses, tipo los diplomados del yoga, así que no son de 3 minutos y ya soy constelador, ¿no? Eh, sí, recomiendo que vayas a un lugar donde literal te vibre, pero además que cuando tú veas a la persona, Claro. cuando se sienta y te explica que es o sea, que no lo diga de, bueno, ya estamos aquí, vamos a comenzar. No, que se tomen el tiempo de explicarte qué es lo que vas a ver, qué es lo que puedes sentir, cómo lo vas a percibir y qué efectos puedes tener. Como lo que decías es, en 2 constelaciones quedo limpia, maravillosa. Pues no, la verdad es que uno siempre le anda rascando, ¿no? Claro. Pero sí empieza a notar uno muchos cambios en su vida, o sea, muchos cambios en su vida. Eh, Debo contarte que sí hay personas que luego toman esto como muy, muy a la ligera y voy a compartirte un caso en el que había una chica que llegó conmigo porque decía que había estado constelando y constelando en otro lado y no, como que no funcionaba o no, porque seguía lo del no contaba nada y no platicaba nada. Entonces decía, es que yo siento que no pasa nada, ¿no? Entonces, después lo que ella me dijo cuando llegó conmigo, le expliqué qué era, cómo era y se llevó la dinámica. Al final me dijo, es que había como algo diferente contigo. Dice, era como si contigo sí lo estuviéramos haciendo. O sea, cuando a mí me tocó representar a alguien, me sentía rara, me sentía como alguien diferente. Dice, y en cambio cuando iba a constelar al otro lado era como si movieras solamente las piezas del ajedrez, pero no sintieras ni pasaba nada, ¿no? Entonces, es donde te vibra, donde lo sientes, pero sobre todo donde de verdad hay la certeza de que la gente lo está haciendo de forma profesional, porque sí es una responsabilidad, tanto, la verdad, para los terapeutas es mucha responsabilidad, pero pues es también parte del ponernos al servicio y poder compartir las herramientas, ¿no? Claro, ok. Yo por Entonces, eso nada más he constelado contigo. y la otra Y es que cuando después de constelar cierto, no uno termina cansadísimo. sí, sí, Así. sí, De sí, hecho, ya hoy me retiro a dormir. claro, sí, 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 es muy agotador, Es muy muy agotado. agotador. Y luego yo siempre he dicho que cuando va uno a constelar no se ponga rímel, porque la chilladera está al máximo. Sí, es muy interesante, es muy interesante una constelación. Itzel nos pregunta, hola hermosa, también querida amiga, te mando un abrazo, Itzel.
en una constelación se puede saber el por qué una persona decidió morir de la manera en que lo hizo. Sí, porque el alma lo devela. El alma puede manifestarlo. Ok, muy bien. También te mando saludos, Janice. Qué bueno que estás por aquí. Graciela Cardosa también. Muchas gracias. No sé a quién más nos saludé. Y bueno, pues si alguien tiene más preguntas es momento porque ya casi terminamos. Platícanos en dónde te encontramos, en tus redes sociales, si queremos ir a tomar una terapia contigo, una constelación o preguntarte alguna duda que tengamos. Bueno, pues pueden encontrarme en Facebook y en Instagram. En Facebook como Shinzo by Carla Ramírez y en Instagram como Terapia Shinzo. El nombre es porque Shinzo significa corazón en japonés. Ay, qué bonito. Ok, Entonces, allí me pueden preguntar sobre constelaciones, sobre cualquier otro tema. Y en el caso de que quieran constelar, pues ahora en este momento lo que estamos haciendo es, estamos haciendo una persona solamente, me ayuda una amiga, y si lo quieren hacer presencial, si lo quieren hacer remoto, todo es, simplemente es juntar un grupo, una sesión de consultantes para poder hacer la sesión en línea y obviamente pues contigo. perfecto, qué padre. Mira, Martín García nos pregunta si se puede saber por las constelaciones que fuiste en alguna vida anterior. A ver, esas constelaciones me ha tocado hacerlas, no son las constelaciones habituales. De hecho, no sabría cómo llamarlas, pero son como constelaciones en la que de pronto hay que arreglar un poco de vida pasada. Esto me ha tocado, por ejemplo, con parejas en las que estamos arreglando en esta vida y de pronto siento que algo no está fluyendo y tenemos que irnos a una otra vida atrás. Y entonces así de, es que tú me hiciste, es que tú me mataste, es que... Y entonces arreglamos desde la vida pasada y después ya En esta. cerramos en esta vida. Ajá. Entonces, sí se puede saber, pero en realidad es como el movimiento lo va develando y a veces nos tenemos que ir un poco para atrás. Muy bien, y también nos pregunta Martín que si a través de las constelaciones se puede saber quién será tu pareja. No, a ver, mm, no como método adivinatorio, pero cuando tú resuelves, a veces es momento, por ejemplo, el susodicho o la susodicha, que ni siquiera sabemos cómo se llama, aparece. Y Claro. entonces es así como de, ¿y tú qué haces aquí? De, pues no sé, pero yo ya estoy aquí. Ajá. Entonces, no podemos saber quién, cómo se llama. A lo mejor a veces, e incluso en las constelaciones, cuando son ancestros muy antiguos, les pregunto, ¿qué no? O sea, ¿cómo sientes que te llamas? ¿O cómo te vibra que te llames, no? Entonces reportan nombres así como Paul, Michael, ¿no? O sea, cosas raras, porque son ancestros que ni conocimos, ¿no? Entonces a veces podríamos inferir que, no sé, el nuevo chico o la nueva chica tienen X nombre porque le vibra, pero eso no significa que así se vaya a llamar. Claro, exacto. Pero puede ser que Perdón, va saliendo, ¿no? O sea, no es de que yo llegue a ver, vengo a una constelación a saber cómo se va a llamar mi próxima pareja o quién va a ser, no, no, ahí por ¿no? ejemplo lo que se hace es se arregla, se termina de limpiar lo que se tenga que limpiar, que hoy en día no te permite estar listo para una nueva pareja, y si es el momento y la persona aparece, es así como de, mira, ahí está, solo dale tiempo a que llegue. Ajá, exacto. Oye, Yanis nos pregunta, ¿se puede saber cuál es tu misión de vida? Mm, no me ha tocado hasta el momento algo así, pero sí me ha tocado alguien que de pronto un alma decía, ya, yo ya me voy, y de repente así alguien le dijo como de, hey, no, 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 así te falta cumplir tu objetivo, tu misión. Y el otro así como de, ¿qué? Ajá, ajá. Así de, bueno, entonces ya no me voy.
Ok, bueno, sí hay preguntas aquí que también en registros akáshicos se las resolvemos, ¿eh? También Sí, claro. Carlita es máster en registros akáshicos, también ella. Entonces, este tipo de preguntas de misión de vida, digo, pueden salir la constelación tal vez, pero también Ajá. en registros akáshicos, que Carlita también hace lecturas de, también lo podemos saber. Pues bueno, ¿quieres algo o tienes algo más que agregar, Carlita? Pues nada, solo quiero contar, o sea, bueno, quisiera recapitular que me parece que es una terapia que nos puede ayudar mucho en nuestra vida diaria porque podemos abordar cualquier tema. Eh, Algunos psicólogos a mí me han dicho que una constelación a veces puede representar 3 terapias, 3 meses de terapia con el psicólogo. De hecho, muchos psicólogos lo recomiendan. Es ¿Ya? como, Sí. sí, yo, por ejemplo, trabajo con una chica que es psicóloga y de repente ella me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a tal paciente que ya he trabajado tanto con él y hay que constelar. Entonces, ella como su terapeuta está presente, hacemos los movimientos, entonces esto ayuda a, pues, a terminar de arreglar, ella, pues, ordenar, bla, y entonces empiezan a haber cambios en la sesión. Es como trabajar conjuntamente. Entonces, es una terapia que incluso los psicólogos recomiendan. Sí, está buenísimo. Ay, pues muchísimas gracias por aclararnos tantas ideas y porque me antojaste una constelación. Ya sé, de pronto uno dice, ya se me ocurrió qué constelar. Digo, no, no es que uno esté buscando temas, pero de pronto No, llega pero lo que uno tiene que constelar. muchísimas Muy bien. gracias, Carlita. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo ahorita, los que nos van a ver más adelante en otro horario que no pudieron estar en vivo. La próxima semana tenemos otra charla aquí en Carpa Roja Shakti Ecatepec, pero ya los que me conocen saben que todo se me olvida. Entonces, ya sé. Es 20 ya la otra semana ya. Y va a estar con nosotros Elke Donadío y César Esquivel, hablando de un tema muchas veces poco conocido, que es el unschooling. No sé si lo pronuncié bien, que es ellos nos van a explicar muchísimo más que yo, porque yo no sé nada, acerca de, pues, La educación en casa, ¿no? es que no es ni en casa, porque sería el homeschooling en casa, Ah, educarlos en casa, que estudien en casa. Aquí es sin escuela. Entonces, ah, unschooling. Ajá. ajá, exactamente, sin escuela, no escuela en casa, sin escuela, algo así. Pero ellos que son los expertos nos van a venir a platicar la próxima semana, aquí el día 20 de octubre a las 7 de la noche. Entonces, quien nos quiera acompañar, pues aquí andaremos. Mil gracias, Carlita. Muchas gracias. Me da gusto verte por este y por Gracias. todos los medios. Gracias, amiga, por abrir este espacio, pero sobre todo porque es poder llegar y ofrecerle muchas más herramientas o diferentes perspectivas como lo que es el tema de la próxima semana Ah, a, a la gente. Abres una gran puerta para que la información llegue a quien tenga que llegar. así es, esa es justamente la idea de estas charlas. Pues te mando muchas bendiciones, un gran abrazo, muchos besos, cuídate mucho. Creces mucho, Visita cuídate sus mucho. páginas de Facebook, también es creadora de la marca Lapskin Essence, métanse a su página. Soy mala en inglés, pues espero haberlo pronunciado bien. Métanse a su página, por favor, hay muchas cositas también chulas. Nos vemos pronto, Carlita. Bye, que Bonita. estés muy bien. Buenas Gracias. noches. Bye. Bye.